Hablemos de justicia. Bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Justicia. Hoy más que nunca la ciudadanía exige que las instituciones sean más accesibles, más confiables. De hecho, según el Índice Global de Datos Abiertos, solo el 7% de los datos judiciales en el mundo cumplen con estándares de accesibilidad y de reutilización. Esto nos plantea un desafío clave: cómo hacer que la información y los procesos de transformación del sistema de justicia sean realmente útiles y participativos para la ciudadanía. En esta edición nos acompaña el magistrado Samuel Arias, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, para discutir la importancia de la justicia abierta, un concepto que se desprende de la innovación que se ha venido dando en las últimas décadas a nivel internacional de gobierno abierto. Bienvenido, magistrado. Gracias, Rosaura, por la invitación. Aquí estamos. Para iniciar, ¿cómo definiría usted la justicia abierta y cuáles entienden son los pilares fundamentales de esta? Bueno, para hablar de justicia abierta, tal vez tenemos que ubicarnos en primer lugar en el contexto de lo que es gobierno abierto. Y dentro de lo que es gobierno abierto, un acápite para uno de los poderes del Estado, que sería el Poder Judicial. La idea es que a través de este proceso que se llama justicia abierta, podamos ofrecer a los usuarios, a la ciudadanía en sentido general, un mejor acceso a la justicia y a lo que es el desenvolvimiento del Poder Judicial en sentido general. Si tenemos que hablar de los pilares fundamentales de lo que es la justicia abierta, pues tenemos que mencionar la transparencia en primer lugar, la rendición de cuentas sumamente importante, porque nosotros nos debemos como servidores públicos a un pueblo que requiere esta rendición de cuentas. También tenemos la participación de la sociedad civil, lógicamente, en la medida en que pueda participar dentro de un proceso tan complejo como lo es el Poder Judicial. Y también tenemos los aspectos de innovación, entre otros pilares, pero básicamente, fundamentalmente podemos hablar que esos son los pilares en los que se apoya la justicia abierta. Claro, y hablando sobre todo de ese pilar de participación ciudadana, o como lo conocemos en el Poder Judicial, participación social, sabemos que hay mecanismos que se han venido implementando en los últimos años. Hemos puesto en consulta nuestro plan estratégico institucional, participamos en todo el proceso de consulta del sexto plan de acción de gobierno abierto, donde como Poder Judicial tenemos 3 compromisos. Pero ¿de qué manera entiende usted que podemos hacer más eficiente esa participación activa de los ciudadanos y qué mecanismos concretos podemos usar para fomentar la participación? Mira, contrario a lo que sucede en otros países donde la ciudadanía tiene participación inclusive en la toma de decisiones judiciales, por ejemplo, nadie ignora que, por ejemplo, los Estados Unidos tienen el proceso de jurado, ¿no? Y los jurados te pueden determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona y a la larga el juez, atendiendo a ese resultado, impone la sanción correspondiente. Pero en la esfera jurisdiccional propiamente dicho, en lo que es decidir, lógicamente aquí no es posible la participación de la ciudadanía. Sin embargo, a los fines de trazar estrategias, políticas públicas, que es el área que precisamente tú manejas, pues es necesario que las partes se involucren en este proceso. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, a través del observatorio, algunos foros en los cuales las personas van y se manifiestan y nos hacen saber realidades que a veces nosotros mismos desconocemos de nuestro propio Poder Judicial. También tenemos la posibilidad de que vayamos empezando un proceso de alfabetización de la ciudadanía. En la medida de que la ciudadanía conozca sus derechos, pero yo siempre agrego ahí sus derechos y sus deberes, porque es muy importante
esta conjugación de derechos y deberes a la hora de poder establecer una correcta información de la ciudadanía. Sí, sin duda, ese pilar, digamos, de co-creación, que es base inclusive de la Alianza de Gobierno Abierto, cuando fomenta los diseños de estos planes nacionales de gobierno abierto, es esencial en todo proceso de reforma y sin duda alguna el Poder Judicial en los últimos años ha vivido una transformación grande y creo que es importante, como usted mencionaba, conocer cuáles son esas necesidades y esas demandas sociales que tiene la ciudadanía como lo vivimos a través de la consulta del sexto plan de acción de gobierno abierto. También hay, en ese mismo sentido, es muy importante incentivar a la ciudadanía que se empodere y denuncie las cosas que a su juicio no son correctas dentro del Poder Judicial. Nosotros, como servidores judiciales, debemos de estar permanentemente en disposición de darle respuesta a lo que la ciudadanía entiende que no está funcionando dentro del Poder Judicial. Exactamente. Y retomando el tema de entender los derechos y deberes, hay un tema esencial en la transparencia. A veces entendemos por transparencia simplemente divulgar la información, Ujú. pero ciertamente y los expertos internacionales nos hablan del reto que es que esa información que como Poder Judicial divulgamos y que tiende a ser un poco técnica, no solamente en temas de las decisiones judiciales, sino en las mismas estadísticas y los mismos procesos y las mismas políticas que estamos llevando a cabo y sus resultados. ¿Cómo entiende usted que en el marco de justicia abierta podemos tomar acción para que la ciudadanía pueda comprender aún más las informaciones que estamos poniendo a su disposición a través de las distintas herramientas que ha dispuesto la institución? Todo dependerá, subir datos a plataformas sin que llegue a los destinatarios y pueda ser reusado, pues no hace ningún sentido. En la medida en que el Poder Judicial tenga la facilidad de divulgar, de saber, porque hay muchos datos que están ahí y la gente desconoce que están ahí. Entonces, hay un problema de divulgar lo que tenemos para que pueda ser utilizado por las personas. Te lo digo yo mismo dentro del Poder Judicial, que tú sabes el proceso que estoy atravesando con la tesis doctoral, una serie de datos que la Dirección de Políticas Públicas me ha ofrecido, me ha entregado y me han sido muy útiles. Y yo desconocía incluso algunos aspectos que unas informaciones que ustedes tenían, datos interesantísimos para analizar. Sí, sí, sin duda alguna es un reto llevar toda la información que poseemos y más con la implementación de tanta tecnología que tenemos, que ahora nos da tanta información, ver cómo la transformamos realmente en datos que puedan ser útiles, en ideas que puedan ser útiles para la ciudadanía y para la discusión propia de los desafíos que tiene el sistema de justicia. Y hablando de tecnología, que es obviamente un tema que atañe a la justicia Ujú. abierta, entender cómo el diseño de todas estas plataformas digitales, en el caso de nosotros el sistema de gestión de casos, la apertura de datos que estamos trabajando a través de políticas de datos abiertos y la misma inteligencia artificial, cómo nos colabora en este proceso de justicia abierta. Mira, lo más importante que puede suceder es que cada innovación dentro del Poder Judicial llegue real y efectivamente a los usuarios. Mientras nosotros nos desarrollamos a lo interno del Poder Judicial sin que eso refleje un mejor servicio al usuario, nosotros estamos perdidos. Entonces, la idea es que cada vez que se vaya a realizar un proyecto de innovación, lo primero que se piense cómo le llega al usuario, en qué beneficia al usuario, no tanto cómo me beneficia a mí, sino cómo esa mejora puede transmitirse a los dueños del sistema judicial. A mí me gusta utilizar esa expresión y perdona que haga esta pequeña digregación, pero en Ecuador, por ejemplo, un amigo le tocó participar en un proceso de esto de justicia abierta y una de las cosas que se le inculcaba a la empleomanía era que identificara quién era, a través de encuesta, ¿no?
quién era tu jefe, quién era tu... Y es interesante porque a la larga lo que se quiere transmitir es que ese usuario, ese pueblo, es el verdadero jefe de el Poder Judicial, de la Administración de Justicia. Y después me di cuenta, por ejemplo, que el Código Orgánico del Poder Judicial de Ecuador, en su primer artículo establece: las potestades de administrar justicia emanan del pueblo, haciendo básicamente una réplica de lo que nosotros también tenemos en nuestra Constitución. Pero lo interesante cómo se empodera el mismo Poder Judicial y dice: no, nosotros nos debemos a un pueblo. Y tiene sus complejidades, como yo hablaba anteriormente, por el hecho de que, lógicamente, en decisiones jurisdiccionales no hay posibilidad de que participen las personas, pero sí en lo que son los aspectos administrativos tenemos esa posibilidad por lo menos. Y en los mismos aspectos jurisdiccionales, al poner a disposición toda esa jurisprudencia a través de las iniciativas que tiene la Escuela Nacional de la Judicatura, pues es un paso adelante con la justicia abierta que pues ayuda no solamente a la ciudadanía, más que nada a los abogados a poder pues hacer su trabajo de una manera más eficiente al contar con información disponible. Ujú. Mirando hacia el futuro, ¿qué avances o cambios entiende usted que son necesarios para consolidar la justicia abierta en la República Dominicana? En primer lugar, yo creo que debemos de seguir esforzándonos en desarrollar un observatorio de justicia y de justicia abierta. Pero hay algo aquí muy importante que hay que destacar. O sea, nosotros tenemos que, por un lado, mientras debemos de empoderar a la ciudadanía para que vigile, para que esté atenta a lo que es el desarrollo de la justicia, nosotros también tenemos un gran reto a lo interno del Poder Judicial, y es que vencer esa resistencia que por lo general nos ocupa, de que tengamos que sencillamente rendir cuenta de que esto nosotros nos debemos a unos usuarios, de que los despachos tienen que estar a disposición de los usuarios. Cuando un usuario quiere ver un juez, es un derecho que le asiste a ver ese juez. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos que vencer esa resistencia de entender que no, yo soy poder judicial, yo no respondo, yo hablo por sentencia. Eso está mandado a guardar hace mucho. No, y sin duda alguna la justicia abierta es una herramienta Claro. para poder ir cambiando, haciendo esa gestión del cambio en cómo nosotros nos relacionamos con los ciudadanos y cómo hacemos efectiva la rendición de cuentas, que es nuestro deber hacia cada uno de los habitantes de la República Dominicana. Ahora bien, considerando su experiencia en los temas de acceso a justicia, ¿cómo entiende usted que el concepto de justicia abierta ayuda a mejorar el acceso, sobre todo quizás a poblaciones que tienen desconocimiento en cómo se deben de dar los procesos en el sistema de justicia? Ese punto que usted mencionaba al inicio de la pedagogía judicial. Ujú. Es el gran reto, uno de los aspectos más interesantes en estudios que se han realizado, es cómo la gente a veces ignora totalmente sus derechos. Entonces, ¿quién le enseña a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad? ¿Quién les enseña sus derechos? Yo, por ejemplo, siempre traigo a colación la diferencia entre lo que es la justicia civil y la penal. Y en la justicia penal es tan fácil reconocer que hay un conflicto, porque está la fiscalía, está la policía, hay privación de libertad, y es sumamente fácil. Ahora, que sencillamente me separé de una persona con la que estuve casada y esa persona sale embarazada, y es posible que las partes ignoren que mientras se mantiene ese matrimonio hay una presunción de paternidad
del esposo. Entonces, una serie de cosas que pueden acarrear, por ejemplo, que se ve con mucha frecuencia, con más frecuencia de lo que uno quisiera, es, por ejemplo, el hecho de que declaran un niño, cualquier persona, no sus padres biológicos. ¿Por qué? Porque tenían que hacer ese requisito y el que apareció era fulano, que es amigo, y se declaró así. Y son problemas que la ciudadanía, a menos que usted no le enseñe, hay dos maneras. Por ejemplo, esa población en vulnerabilidad solamente de dos maneras. O tú la educas para eso, o espera que salgan de la condición de pobreza. Porque si salen de la condición de pobreza, es casi seguro que acudan a los tribunales a regularizar esos aspectos que después tendrán que ver con herencia, partición, etcétera. No, y sin duda alguna nos agrega un pilar más de la justicia abierta, quizás, porque obviamente es un concepto que se debe adecuar Ujú. a las características de cada sociedad. Y en el caso de la dominicana, el tema de la pedagogía de la justicia, que las personas entiendan cómo funciona el sistema, cuáles son sus derechos y cómo deben de proceder en el mismo, es esencial a la hora de poder pues garantizar acceso y de poder empoderarlas también para que entiendan lo que está sucediendo y sean reales vedores de todo el sistema. Esto me lleva a preguntarle, ¿cuál entiende usted que son los grandes desafíos, no solo en la República Dominicana, pero sino a nivel regional de la justicia abierta? Es un concepto que ha avanzado bastante en Costa Rica, quizás otros Sí. países como Chile y Argentina, pero existen grandes retos. ¿Cuáles son esos desafíos que usted identifica en la implementación de la justicia abierta en estas jurisdicciones? Tendré que ser un poco repetitivo, pero necesito aclarar que, o reiterar dos aspectos fundamentales: empoderamiento de la ciudadanía para vigilar lo que es el desarrollo de la actividad judicial, de la administración de justicia en sentido general, y lógicamente a lo interno vencer esa resistencia. O sea, a nosotros no nos gustan que nos estén monitoreando. Tú has tenido más experiencia que yo en la materia, porque cada vez que un juez dice, no, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Y qué información? ¿Y por qué yo tengo que dar esta información? Es la resistencia precisamente al cambio y no entender que el pueblo es sencillamente el superior a quien nosotros no debemos. Aunque sea indirectamente que funcionarios electos después nos designan como jueces, todos los poderes emanan necesariamente del pueblo y esto es aplicable a todos los servidores públicos. No, y sin duda alguna volvemos otra vez, digamos que aunque la transparencia se vea como uno de los grandes pilares de justicia abierta por el mismo tema de apertura, sin duda alguna todo el proceso de participación ciudadana, participación social y todo ese proceso de co-creación de las políticas que vamos a implementar, creo que es fundamental en el marco de tener una justicia que sea cercana, que sea Ujú. confiable, que sea accesible, porque conocer las demandas de la sociedad es esencial para nosotros poder saber exactamente qué acciones tomar. Y en ese sentido, ¿qué ha hecho el Poder Judicial y qué entiende usted debe de seguir haciendo y qué otros mecanismos debería de implementar? Es importante también, en el mismo sentido que tú estás preguntando, comparar, comparar. A veces nosotros creemos que estamos muy atrasados y nosotros que hemos tenido la oportunidad de participar en eventos internacionales, es increíble cómo yo, bueno, no recuerdo si tú estuviste en una de esas ferias internacionales en las cuales de buenas a primeras alguien de Canadá propone, o mejor dicho, establece que uno de los grandes retos para el poder judicial de esa determinada delimitación territorial en Canadá era la implementación de Office 365. Y uno se queda en serio, o sea, porque uno cree que nosotros estamos muy atrás como país. No,
Es increíble, nosotros tenemos un gran potencial. Ahora, vuelvo y reitero, yo preferiría no tener Office 365 si eso no se traduce en una mejoría para los usuarios. Y ahí es donde no debemos de perdernos. Yo me encanta ver lo que es ese reflejo de por dónde andan los demás países de América Latina y, ¿por qué no?, copiar algunos modelos que pudieran ser muy interesantes para nosotros. Sí, sin duda alguna el Poder Judicial ha dado grandes avances. O sea, hemos participado en la Alianza para el Gobierno Abierto, tenemos políticas de participación social, Ujú, políticas de comunicación, que pues han ido dando herramientas para poder nosotros mejorar cómo comunicamos ujú. los mismos avances que tenemos, de manera que se puedan traducir realmente en ese beneficio al usuario. Y en temas de transparencia, sin duda alguna, tener un observatorio del Poder Judicial, los avances que se han dado en cuanto a las publicaciones de las decisiones que emanan de los tribunales a través de las iniciativas de la Escuela Nacional de la Judicatura, como la Ujú, Juditeca, pues son pasos esenciales. claro. Existe el reto, obviamente, de lograr que esto llegue en un lenguaje quizás más comprensible, porque la justicia tiende a ser bastante técnica en la forma en que se expresa. Sin embargo, ahora que tú lo mencionas, recientemente vi, y la verdad que es muy, muy emotiva, una decisión de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, en lo cual utiliza un lenguaje para poder explicarle a una menor cuál es su situación. Creo que todos nos quedamos con el corazón estrujado viendo cómo la justicia se preocupa porque sea entendible, porque es verdad lo que tú decías anteriormente, nosotros regularmente tenemos el tecnicismo jurídico que es poco digerible para la población y nosotros tenemos que aprender a llegarle a la población. Claro, es parte de ese proceso de devolver, de rendir cuentas y de entender que nos Correcto. debemos a los ciudadanos en cualquier posición que ocupemos en el Estado. Para mí el tema de justicia abierta me apasiona bastante, poder entender desde una óptica de políticas públicas que vamos a trabajar, digamos que en esa pirámide que inicia con el ciudadano, Ujú. es clave en los procesos de justicia. ¿Y cómo se ha visto eso en todo lo que ha sido el proceso de planificación estratégica del plan decenal institucional del Poder Judicial? Eh, ¿Cómo entiende usted que estos mecanismos de justicia abierta se han podido ir implementando en ese proceso? Si uno se pone a ver, nosotros no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que pasa es que ahora lo agrupamos, la rendición de cuentas, la transparencia, o sea, todos los pilares que mencionábamos al principio, los estamos englobando y le estamos, incluso con estándares internacionales, diciendo al mundo, no, nosotros aquí estamos tratando de hacer un esfuerzo porque la justicia real y efectivamente pueda tener la transparencia que amerita y que requiere una ciudadanía que es la que se encarga de proveernos todo, como quien dice. Y si usted tuviera que dejarle una definición corta, sencilla, llana, como la sentencia que usted mencionaba al ciudadano de lo que es justicia abierta. Justicia Abierta es una tremenda oportunidad de empoderamiento ciudadano. Y, lógicamente, en la medida en que un ciudadano se empodera de sus derechos, de sus deberes, nosotros vamos a tener un mejor país. Así es. ¿Algún otro mensaje que le gustaría dejar de cierre para... Sí, me encantaría decirle precisamente a esa ciudadanía que no dé la espalda a la justicia. La justicia necesita, requiere la participación de ustedes y que su voz se haga sentir para diseñar las políticas correspondientes que ayuden real y efectivamente a hacer un mejor poder judicial para tener un mejor país? Magistrado, muchas gracias por Soy yo poético, pero acompañarnos es en esta real. edición. Hoy, junto al magistrado Samuel Arias, hemos explorado el concepto interesante, fascinante e innovador de lo que es justicia abierta.
Sin duda alguna es un camino para poderes judiciales más accesibles, más transparentes y más cercanos a la ciudadanía. Como hemos visto, tenemos grandes desafíos hacia adelante, pero también son grandes oportunidades para poder lograr esa justicia al día, para la confianza y para la participación ciudadana. Muchas gracias por escucharnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro podcast y a seguirnos en todas las plataformas de redes sociales para que podamos continuar hablando de justicia. Hablemos de justicia.